minuto para que salude al hermano, a la hermana que está junto a usted. Allá en el internet, a través de esta microonda, también los que están en casa pueden saludarse los unos a los otros. Salude a su hijo, a su... Bien, vuelva a su lugar, por favor. Dejemos la plática para después, es tiempo. Hoy allá afuera está celebrando, está conmemorando lo que se conoce tradicionalmente como el Domingo de Ramos. Esta semana es considerada la semana mayor que inicia hoy, ¿verdad? Y principió con la semana menor, en donde otorgaron una mancha de tizne en la frente de los creyentes, y se empezó a contar de allí 40 días, que es llamado la Cuaresma. La Cuaresma es una tradición que se ha manejado a través de Semana Santa. En esta semana se llevan a cabo todos los ayunos necesarios porque se va a llegar al recuerdo de la crucifixión. El día de hoy se recuerda la entrada triunfal de Jesús. O el retorno de Jesús, la permanencia. Lo manejan de diferentes formas y bueno, son diferentes conceptos. Quiero darle Zacarías 9:9. Realmente no me voy a detener mucho. Y dice la escritura aquí: alégrate mucho, hija de Sión. Sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta va a ser la entrada del rey a Jerusalén. Está marcada aquí, está profetizada y realmente es la entrada del rey. Algunas personas difieren en este pasaje, ya que Jesús no se presentó como rey, sino como hijo de Dios, ¿verdad? Y como el Mesías. Y aquí pues hay diferentes conceptos acerca de ello. Sin embargo, la escritura nos dice que entró y el pueblo se preparó. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, podemos mirar que él entró montado en un borriquito, en un bello, 21:8, y dice así: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en sana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? La gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Era un reconocimiento al rey, ¿verdad? Esa costumbre se ha hecho cada semana, se da ese reconocimiento. En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, nos dice algo también significativo. Al día siguiente, grandes multitudes que habían venido también como
se maneja palmas y palmeras. Palmera, cómo la entretejen. Sin embargo, es solo una tradición, ¿verdad? Ya que la Escritura nos dice que Jesús murió durante la Pascua. Y es la razón por la cual hemos estado estudiando la Pascua. Y la Pascua judía y el día de la Pascua, el día 14, de acuerdo a la Bib o Nisan, que es el día de la Pascua, cae Entonces, ¿por qué se celebra, por qué la Iglesia romana celebra esta entrada conforme a otro rito? Bueno, ellos se manejan conforme a las fechas del calendario gregoriano solamente y al equinoccio. Pero no es así. ¿Y qué es? Es el sol mayor. Y de ahí empieza a contarse la Pascua. Sin embargo, la Pascua judía es otra cuestión y lo que nos ha mandado Dios que guardemos es la Pascua judía, que recordemos la Pascua. El equinoccio de primavera principia con la noche de luna nueva, ¿verdad? Y es generalmente la última semana de Cuaresma. Si ahorita se observa usted el cielo, ¿verdad? En la tarde, noche, va a encontrar esa luna nueva. Y esa luna nueva habla del equinoccio, el equinoccio de primavera. Algo que, de acuerdo a la costumbre, lo van manejando el pueblo católico, romano, no así el ortodoxo. Y para nosotros es una fecha en donde recordamos la entrada. Muchas iglesias tradicionales tienen hoy un sermón que se conoce como la entrada triunfal y se toca, se discípulos. Usted va a leerlo en Mateo 21 después, ahorita no lo vamos a ver, y se va a dar cuenta que era algo especial, algo único. La gente se estaba preparando porque Jesús le había dicho a sus discípulos, vaya montado. Y si te preguntan, ¿para qué? Dile que el maestro lo necesita. Y fueron y tocaron ese borriquito y lo llevaron a la grandeza de Dios se estaba manifestando y que no podía tocar el piso de Israel. Y se quitaban las túnicas y la ponían al camino. Esto pues se convirtió al hijo de David apenas en la tarde, apenas unas horas después gritaba, crucifícalo, crucifícalo, ¿verdad? Y miramos cómo las personas que están 28 de abril, celebración de la Pascua judía, Pesaj, en el mes de Aviv o Nisan, primer mes, primer tiempo, en donde vamos a celebrar la Pascua que se inicia el día 22 y termina hasta el día 30 de abril. Durante ese trayecto, la semana de los panes y levadura, nosotros podemos celebrar Pascua y que realmente eso es la preposición. Son puestas cada día ante Dios para decirle, Señor, ofrenda grata ante tus ojos.
Ahora son personas los que lo van a hacer y tú y yo tendremos esa posibilidad. Pero necesitamos mirar que en el mundo judío en aquel tiempo que estaban siendo esclavos de Egipto, el Señor trajo 10 plagas y cada plaga era un juicio para los dioses de Egipto. Son en Egipto. Y después de haber terminado ese juicio, en el último juicio, el Señor le dijo, traigan un cordero, sacrifíquenlo, pongan la sangre en los dinteles de sus puertas y ventanas y, ¿verdad? Y no salgan en ese día. Podemos pensar un momentito qué pensaría la gente. Creo que algunos pensarían como que está exagerando Moisés, ¿verdad? Porque a través de él, a través de Aarón, entregaba toda la ordenanza. Y quizá pensaban ellos como que está un tanto exagerado, mira que poner sangre, oye, pues si no, no es así. Nunca habían tenido ese concepto de sangre. Y hoy Dios les había dicho que tenían que sacrificar un cordero por familia. Es decir, cada familia tenía que tomar un cordero o comprarlo y tenía que convivir con él 3 días y medio. Y el día 14, en medio de las 2 tardes, tenía que ser sacrificado públicamente, tomar esa sangre y marcar los dinteles. Eso era la costumbre de la Pascua. Jesucristo, nuestra Pascua, marcó nuestra vida y marcó nuestro corazón. Dice nuestra Pascua, ahora podemos hablar de 2 Pascuas, la Pascua de los judíos y la Pascua de los creyentes. Pero sigue siendo la misma Pascua. ¿Y qué significa Pascua? Paso del ángel o brinco del ángel, Pesaj. Es un brinco, un paso. Y ese paso era tan importante porque donde miraba así sucesivamente, casa a casa. Y donde no había sangre, el ángel destructor entraba y periquito, no sé, las mascotas y también los hombres. Los seres humanos morían al ser primogénitos. Era el juicio de Dios, era el juicio sobre de un ángel llamado la muerte. Le llaman la flaquita, le llaman de diferentes formas y le siguen tributando. Creen que ese ídolo los va a librar de la muerte. Y generalmente los malhechores hoy adoran la Santa Muerte. Los aztecas, la gente que habitó antes que nosotros, adoraban a Coatlicue y anteriormente a ello a Huitzilopochtli. Así que podemos mirar a través de la historia cómo se ha hecho una adoración a la muerte en nuestra cultura. Pero si miramos la cultura de los pueblos, en sangre del cordero, el hombre se separa en 3 partes, es tripartito, significa separación. Cuando llega el momento, el hombre se vuelve 3 partes, ¿verdad? Cuando tú te mueras, te vas a volver 3 partes. El cuerpo que se va a ir a la tierra se descompone, no es eterno, es perenne, ¿verdad? Después queda el espíritu que es el que te da vida. Ese es de Dios, Dios lo recoge. Dios vas a quedar separado de Dios para siempre. La separación se le llama muerte, muerte de Dios, separado de Dios. Y sabes, es un significado muy especial, ¿verdad? Y ordenó el Señor que se enseñara a toda la posteridad. Enséñala a tus parientes en rito permanente
Así que, amado hermano, al decir el Señor alta seriedad o solemnidad, está tocando algo muy especial en el corazón de cada uno de nosotros, que lo tomemos muy en serio, muy en serio. ¿Por qué? Porque ahí representa nuestra vida o nuestra muerte. Así que la Pascua va a tener esa enseñanza. Hermano, pero esa es la Pascua judía. No, la Pascua judía es la enseñanza. La culminación es en Cristo, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a mirar cómo se va desarrollando. Así que cuando el pueblo judío, en Juan 1, el versículo 29, aquí miramos al Bautista. Bautista estaba bautizando, estaba hablando a la gente. El día siguiente vio Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y empieza a darles un testimonio de quién es Jesús, por supuesto. Juan el Bautista no tenía por qué llamarlo Cordero de Dios, podía haberlo llamado el profeta, el Mesías, el que había de venir, el Hijo de Dios, pero lo llama el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios estaba tan ligado a la costumbre judía en relación dice la Escritura, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ahora le está dando una dirección, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que va a venir. Pero ¿qué tiene que ver en relación a la Pascua? Bueno, pues el Cordero físico marcó las casas, el Cordero de Dios marca los espíritus, ¿verdad? Su sangre preciosa viene a tu vida y te transforma por voluntad. Y lo llama el Bautista el Cordero de Dios en el versículo 29, que quita el pecado del mundo. Se introduce, te toca en tu interior y poco a poco va erradicando las cosas que no le son gratas a los ojos de Dios, porque a tener una similitud en los pensamientos, una similitud en nuestra forma de actuar, una similitud en nuestra forma de ser. ¿Y cuál es ese espíritu? Amor, gozo, paz. ¿Te das cuenta cómo el Señor está formando en ti un espíritu para que vayas a estar en otro lado? Aquí se forma el espíritu y Jesús tiene algo muy especial. El pecado es el grande enemigo. ¿Qué es el pecado? Todo lo que te aparta de Dios, aún tu propio pensamiento. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Así que la lucha es interna. Es un enfrentamiento hacia Dios con tu propio espíritu. Y Jesús lo va a vencer, pero lo va a vencer dentro de ti. Te va a ir tomando, te va a ir llevando a diferentes estratos y poco a poco tú vas a decidir que el pecado ya no tiene lugar porque cambió tu mentalidad en relación al pecado. Y Jesucristo dentro de nosotros es la esperanza de gloria. Amén. Así que miramos aquí que aparece Jesús en la historia. El Bautista estaba allí preparando el camino y lo ve, le dice: es el Cordero Pascual. Él va a venir a quitar el pecado del mundo. Ahora, la semana anterior, en medio de las dos tardes. ¿Por qué? Porque un día conforme la visión de Dios empieza de tarde a tarde, al ponerse el sol, ¿verdad? A la siguiente sacrificar el cordero de la Pascua. Era necesario sacrificarlo. ¿Qué te parece, hermano? Era necesario. ¿Por qué, hermano? Porque se sacrificaba un cordero en la Pascua, uno solo.
y se recordaba en todas las familias. No se recordaba, cada familia no tenía que volver a manchar sus dinteles, sino solamente hacer un memorial de él. Así que ellos ya no tenían que hacerlo, pero lo recordaban comiéndolo con hierbas amargas y con pan ácimo, ¿verdad? Con una batea de vino, quizá, y bueno, era a cabo algo solemne porque no era un festín, sino era algo recordatorio. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que tenía que darse en medio de la muerte salvo de la muerte segunda. Quizá la muerte primera. Ahora, pero para eso es necesario que tú tu vida cristiana, porque los tiempos se acercan. A los que creen, es nuestra Pascua. Primera carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Y aquí dice: límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y aquí te dice que la fiesta es totalmente espiritual. La celebración de la fiesta cambia el entorno. Sin embargo, te dice que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado para que tú seas una masa nueva, para que tú puedas meter nuevos valores a tu propio ser, para que principiando con esto, tu vida sea nueva. Pero es nuestra Pascua para hacer mención. Entonces tenemos que entender, la Pascua, ¿cuándo se celebra? ¿En cualquier fecha? ¿Acaso la Pascua la podemos celebrar cada domingo? ¿Acaso la Pascua la podemos celebrar 7 veces el día domingo? ¿O la podemos poner cada 3 meses o cada 4? No, la Pascua tiene un memorial, tiene un orden divino. Y ese orden divino, ¿verdad?, lo aplicamos nosotros a recordar lo que el Cordero de Dios, Jesucristo, hizo por cada uno de nosotros. El Cordero, cuando hablamos del Cordero animal, el Cordero inocente, era llevado a un altar, y en ese altar un sacerdote metía el cuchillo en su corazón o en su cuello y lo degollaba y le extraía la sangre. Ahora esa sangre se entregaba a los familiares. Pero en el caso de Jesucristo, fue llevado al pretorio, y ahí en el pretorio es golpeado, es sangrado por 7 veces hasta extraerle hasta la última gota de su sangre. Pero ¿cómo lo extrajeron? ¿Cómo lo golpearon? Bueno, yo quiero recordarte que cuando Jesús entró al pretorio, que Jesús es llevado, iba iniciando la Pascua. Si la Pascua se inició cuando Él se reunió con sus discípulos y empezó a decirles: cuánto he pensado en esta Pascua, cuánto he sufrido por este día, cuánto he pensado, le he dicho a Dios: si quieres, pasa de mí esta prueba. He pensado terminando esa cena, salieron rumbo al monte de los Olivos. También le golpearon con palos. No reconoció, no quiso darle la libertad porque el pueblo pedía la muerte. Lo entregó a sus soldados y con un látigo de 9 puntas y de 7 puntas con nueve estrías, y cada estría tenía un pedazo de metal
¿verdad?, que desgarraba la piel, y lo hicieron pedazos con los latigazos. Dice la Escritura que no había parecer en él ni hermosura, no parecía un hombre, lo habían hecho una masa sanguinolenta para salvación de todo el mundo. Cada casa tiene un poquito de esa sangre. Cada casa en donde se predica el evangelio, un poquito de esa sangre cubre ese hogar a causa de tu fe. Hoy miramos cómo todo esto, dice Cristo, nuestra Pascua ya fue sacrificado, ¿verdad? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Él marca nuestro hogar. Y después nos ordena, nos da una ordenanza que muchas veces tratamos de omitirla. Celebremos la fiesta, pero tú no puedes celebrar la fiesta si no entras en ese primer día, si no conmemoras, si no celebras ese primer día. Pero ¿por qué se habla de celebración? Porque Cristo, aunque murió, resucitó y vive con nosotros hasta el día de hoy, ¿verdad? Y bueno, vamos a recordarlo de esta manera, un Cristo resucitado en medio de nosotros. Amén. Miramos también cómo hablamos del sacrificio del Cordero en Marcos capítulo 14, versículo 12. Marcos 14, 12. Amén. La institución de la cena del Señor ocurre durante la fiesta de los panes sin levadura, pero los panes de levadura y la fiesta de los panes sin levadura, fiesta solemne de Dios, el ofertorio de los panes se iniciaba por la Pascua. La Pascua era el primer día de los panes sin levadura. Y dice aquí, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Cuando el primer día que se celebraba era el primer día de los panes sin levadura, y él tenía que porque tampoco vamos a tocar a Jesucristo, ni él va a morir otra vez. Empieza a manejar. ¿Por qué te vistes de negro? Porque estamos de luto por la muerte de Cristo. Y van cambiando su color negro, después se ponen un color morado, porque dicen se acerca la resurrección. Error, son solo ideas, son solo manejos, ¿verdad?, de la tradición católica romana, la tradición. Necesitamos estudiar las dos formas. Ahora pues, dice la Escritura, ¿verdad?, que era el primer día de ponerse el sol. Quiero recordarte que en ese tiempo Jesucristo, al ponerse el sol, había dicho a sus discípulos: preparen la Pascua, y fue y estuvo con ellos. Ahorita lo vamos a tocar. Y dice que estuvo con ellos, les dio indicaciones, les dijo que se lavaran los pies los unos a los otros, les dijo quién los iba a entregar, y hubo ciertos cambios en esa cena, la última del Señor. Y después de ello, Pascua. Quiero recordarte que Jesucristo fue llevado a la cruz entre las 3 hasta las 3:30 de la tarde. Otro aspecto más, vemos la preparación. Mateo capítulo 26. Tú puedes leer esto en los 4 evangelios, solo que como te estoy dando una
las cosas importantes que tú vas a ir tomando. Panes sin levadura, la Pascua, ¿sí? ¿Recuerdas? Vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos? ¿En dónde? No hay oscuridad, solo el sol ya no está. Y cuando llegó la noche, quiere decir que hasta que empezó el día de la Pascua, dice la Escritura, se sentó a la mesa con los 12. Estuvo siendo preparada todo el día, pero cuando llegó el momento, hasta que se puso el sol, se inició la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, uno de ustedes me va a entregar. Entristecido a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Aquí hago un intervalo porque se ha dicho de la salvación de Judas. Se ha dicho que él se arrepintió y que regresó a los pies del Señor. Este versículo te dice que no hay vuelta, no hay vuelta, ¿verdad? Él es conocido como el hijo de perdición y totalmente se perdió. Mientras comían en el versículo 26, mientras comían, ¿qué estaban comiendo, hermanos? Sacaron las tortas, ¿verdad? No. ¿Qué estaban comiendo? La Pascua. Recuerda que habían mandado a alguien que preparara la Pascua. La sangre se derrama en tierra. Eso era lo que iba a comer con hierbas amargas, porque iba a recordarles la esclavitud de Egipto. Ellos conmemoraban la salida de Egipto. Jesús estaba recordándoles cómo comían. Tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a su galletita pequeña. Pero en realidad el pan judío ese era el pan. Y dice la Escritura que tomó ese pan, porque había panes en la hogaza para comer. ¿Y qué había sucedido? Bueno, la Pascua había terminado, habían terminado de tomar la Pascua y tomó ese pan. Y ese pan empezó a darlo de una manera. Primero lo bendijo. Primero le dijo, Señor, bendice y bendigo el pan de la tierra que tú nos das, conforme a la ordenanza judía. Él empezó a bendecir ese pan, empezó a dar gracias a Dios porque había de sus discípulos y les dijo, man, porque esto es mi cuerpo. El cuerpo de Jesús, el pan, vamos acerca de comer el pan. Entra a todo nuestro sistema orgánico. Bueno, dice, tomen y coman. Parece tomando ese pedazo de pan y todavía tenían un problema. ¿De qué me estás hablando, Jesús? Y
Capítulo 6, versículo 60. Vamos rapidísimo allí y volvemos a regresar. 6:60. Aquí miramos cómo la Escritura nos habla. Dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ellos están pensando, ¿verdad? Están pensando en lo que les había dicho anteriormente en el versículo 56. Y les dice lo siguiente, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá con mí. Yo soy, este es el pan que descendió del cielo. Problemas. Ellos decían, ¿cómo es posible? ¿Que acaso quiere que nos convirtamos en caníbales? Y en el versículo 63 él dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Mira, está tomando un trozo de pan, lo ha partido, toda la casa, de acuerdo a las enseñanzas. Habían había tomado el pan y lo había cortado en 12 partes, en 13, porque quizá él también estaba participando, y les dio a cada uno de ellos. Y les dijo, es mi cuerpo que por ustedes es entregado. ¿Qué estaba sucediendo, hermano? Bueno, que había una jarra, algunas personas les llaman cáliz, y dice la escritura, ¿verdad? Que tomó esa copa, ese cáliz. Se sacaron partes para darle a cada uno en un depósito diferente. Y bueno, creemos en lo segundo porque era la manera en que se celebraba la Pascua. Había vasos en donde se tomaba el vino y el recipiente principal donde se encontraba. La iglesia va a probar de esa misma cosa. Beben y van limpiando con una toallita, ¿verdad? La orilla donde beben. Bien, es un acto solemne, ¿verdad? Así que creemos que conforme a la costumbre judía, el recipiente principal, ese cáliz, se utilizaba para servir en vasos a cada uno de los comensales. Pero aquí Jesús les dice algo especial. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, para remisión de los pecados. Controversial ha sido esta remisión de pecados. Muchos han creído que remitir pecados es perdonarlos. Inclusive la Iglesia romana toma esta parte para decir que solo la Iglesia tiene poder para remitir pecados. Pero la palabra remisión es tomar, reconocer y poner en las manos del Padre, ya que la liberación del pecado es otra cosa. La liberación del pecado es cuando tu pensamiento ya no acepta la función del pecado en tu vida. Y ahora,
Dice, a quien tú le remitas sus pecados, les dice que solo Dios perdona. Al remitirlos, pones todo en manos de Dios para un pronto juicio de perdón. Y Dios dirá cuándo es el tiempo que va a perdonar el pecado de cada uno. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahora, está hablando que la copa, está hablando que la sangre, está dando énfasis a algo nuevo y completamente diferente. Del nuevo Aleluya. En el versículo 14, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de salvo, y Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová justicia. Y está hablando de que es un pacto espiritual totalmente. Y dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente o de semilla de hombre y de semilla de animal. Está hablando acerca de las barbaridades que van a cometer el pueblo como si fuese un animal, actuando de Jehová, ¿verdad? En el versículo 31, observa, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que quedó abrogado. Sigue en cumplimiento para los que no vienen al segundo pacto. ¿Cómo? Si tú no recibes el segundo pacto, el pacto espiritual, tú estás ligado al primer pacto. Un pacto que dice el Señor que lo abroga el segundo, el pacto de amor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y vemos aquí que habla de que tú tengas dentro de tu vida. Volvamos, ¿verdad? Volvamos a calificar esto en Mateo 26, versículo 20. Mateo 26, y dio inicio a la Pascua. Aquí inicia la Pascua y empieza a hablar de la Pascua, el gran Cordero. En el versículo 26 les habla acerca del nuevo pacto. La cena representa el poner a Jesús caminar con Dios y pedimos perdón y restauración. Quiero recordarte que la Pascua es un principio, es un génesis para cada uno de nosotros. Y al hacerlo de esta manera, nosotros nos acercamos a Dios, decirle, ¿verdad? He cometido esta falta. De la cena del Señor, aparece otro punto. Y dice la Escritura que parece lo mismo. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo,
cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿A qué se refería? La Pascua, era el día de la Pascua y se había conmemorado, se había celebrado. Y ahí toman un candelero que por ustedes se derrama y empieza a hablar acerca del traidor. Miramos aquí, ¿verdad? Este acto tan solemne, tan grande, tan formidable, tan maravilloso, al mismo tiempo tan simple que nos perdemos en la simplicidad. El versículo 27. Perdón. Aquí vamos a entrar en otro aspecto, ¿verdad? Se va a hacer en memoria y vamos a participar de un mismo pan en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Capítulo 10, en el versículo 16. Entonces está hablando de común, un aspecto común, es de que yo trato de ser igual a Él, porque Él trata de ser igual a mí. Y somos iguales, ese aspecto se le llama comunión, aspecto común en nuestro espíritu. El mismo espíritu que rige a Jesús es el mismo espíritu que vamos a tener nosotros. Y dice la Escritura, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión como Él es. Nos hizo hijos del cielo como Él es. Nos hizo hijos del Padre eterno como Él es. Y dice la Escritura, no es la comunión del cuerpo, con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ese pan que descendió del cielo, Jesús. Aleluya. Quiero que levantes tu mano un poquito, que te estires, porque lo que te estoy diciendo es una otra, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo nos está enseñando lo siguiente y dice aquí, ¿verdad? Versículo 17, al anunciarles esto que sigue, no les alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que se hagan, entre ustedes haya disensiones. Y aquí aparecen dos puntitos, divisiones y disensiones. Disentir, sentido ajeno, sentido dividido, sentido aparte. Sentarse en este lado y las mujeres de este otro lado. Y ya hubo un disentir. No salió, no se aplicó a la escritura, sino solamente creó una molestia. Ahora se entrega esa molestia a otra persona y se empieza a provocar una división. No es división grave, pero al fin y al cabo es una división, ¿verdad? Deberíamos de traer, ¿verdad? No pantalones de mezclilla a la iglesia porque son... Sin embargo, dice la escritura que había divisiones a causa de un disentir. Pero dice que es necesario para que se hagan
Tenemos hijos del diablo. Hermano, es que la iglesia, sí, hermano, sí, el Señor permitió que hasta el momento, cuando Él iba a ser sacrificado, tuvo ahí a Judas. Él nunca ignoró lo que Él hacía. Se acerca a ti y te dice, hermano, tengo una necesidad grande, ayúdame, y te mete en un problema. O aquel hermanito que vas y te lo llevas porque sabes que es explosivo y le dices, defiéndame de este. Y tienes un sinfín de cosas que suceden dentro de la iglesia, con engaños, con mentiras, con murmuraciones, con chismes. Y miramos cómo se crean disensiones, murmuraciones. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y otro se embriaga. Atención, anteriormente la iglesia venía de diferentes puntos y se reunían en la casa de alguien. Los que venían de muy lejos tenían que caminar 2, 3 días para este acto tan solemne. Y algunos de ellos cargaban su propia comida y por supuesto cargaban su propio vino. Cuando llegaban como reunión, ¿verdad? No esperaban a que se diera todo el seguimiento, sino ellos participaban y hacían sus pequeños grupos y tenían su cena y empezaban a comer, ¿verdad? Porque tenían hambre y otros decían, yo ya no me espero, sacaban el vino y terminaban embriagados. Hermano, es que no se usa vino, se usa mosto. Te equivocas. La escritura dice que la gente se embriagaba y el mosto no embriaga. Hermano, es que el mosto es un vino tierno. Sí, sí, sí lo es. Y necesitarías tomarte un tonel para medio marearte. Y probablemente tendrías problemas con tu vejiga urinaria antes que te embriagaras. Así que el vino se va a utilizar, sí, excepto que alguno de ustedes tenga problemas de alcoholismo, entonces seguramente te vamos a dar un jugo de uva. Y dice la escritura, ¿que no tienen casas en que coman y beban? ¿Por qué no lo hacen en su casa? ¿Por qué vienen a hacerlo aquí en la iglesia? Y, y dice que era para avergonzar a los que no tenían. ¿Te imaginas, hermano? En una mesita sacaban toda su comidita, sacaban su mantel, sacaban su vinito, y en la otra mesa que venían de muy lejos a los hermanos. Causaban vergüenza, los avergonzaban. Mira cuánto le va a poner. No, no, hermano, todo está en los ojos de Dios. Y Pablo estaba enseñando acerca de eso. Un aspecto tan importante tenía que celebrarse. La cena del Señor, muy, muy importante. En el versículo 23, el apóstol Pablo ya da las instrucciones acerca de la cena. Y a partir de este momento, él empieza a decirles cómo debe llevarse el acto. Recuerda una cosa, que Pablo es llamado perito arquitecto. ¿Qué significa perito? Experto, el que todo lo sabe. Arquitecto de las obras de Dios. Así que si tú tienes una pregunta, pregúntale a Pablo. Si tú tienes una duda, pregúntale a Pablo. Si tú sabes cómo se va a manejar la iglesia, pregúntale a Pablo. Y Pablo, el constructor, Pablo, el edificador, Pablo, el arquitecto, y Dios, el gran ordenador. Y dice aquí, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Recuerda que Pablo no vio al Señor Jesús en carne, nunca. Él lo conoce cuando persigue la iglesia años después y en una caminata un rayo se aparece y él termina ciego, encerrado por 3 días en un ayuno hasta que es liberado. Ese Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Esta enseñanza se daba en todas las iglesias, era parte de la estructura, era conocido como doctrina firme. También les he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado,
nuevamente aparece esa palabra. Hagan esto en un memorial. Hoy algunas personas han hecho ese memorial cada 3 meses, cada 2 meses. La Iglesia Católica Romana lo estableció primero una vez cada domingo y después todas las veces que tuvieran misas, así que en un día lo celebran la cantidad de misas que tengan. ¿Por qué? Porque van demeritando la solemnidad. La palabra de Dios dice: hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan la que representa. El segundo te da la oportunidad, hermano, te da la oportunidad que restaures tu relación con Dios. Y digo oportunidad porque Jesucristo no va a ser sacrificado nuevamente. Pero tú en tu vida cometiste errores, torpezas, tienes diferencias con alguien, no has arreglado problemas. Tienes un tiempo a partir de hoy para que vayas y arregles todo eso. La última semana, por allá por el 21, no tengo el calendario aquí a la mano, vamos a poner un bautisterio allá afuera y vamos a bautizar a aquellos que quieran participar de la cena del Señor. Pero igual te digo que si no te has bautizado, no te voy a entregar la cena del Señor. Así que voy a abrir ese espacio, hermano. Para ti que no has sido bautizado, ven, bautízate. Vamos a hablar de tu muerte hacia una vida vieja y tu nacimiento, tu nuevo nacimiento a una dirección. El bautismo significa tu sepultura, tu muerte y tu sepultura. Y te sumergimos en agua representando la muerte de un viejo hombre. Y cuando sales del agua representa la resurrección de tu propia vida. ¿Tiene un alto grado de simbolismo? Sí. Pero si quieres, es tan solo un mandamiento del Señor. Pero fíjate cómo lo digo, tan solo. Error, hermano. No se puede decir eso. Es un mandamiento de Dios de los más grandes. Pero si tú quieres verlo en la relación por el mandamiento, implica tu vida que nace en Cristo a partir de ese momento, en un aspecto solemne y en un aspecto de seriedad. ¿Verdad? Tengo solamente a una persona que quiere bautizarse, ¿verdad? Y vamos a hablar con ella. Hoy le tocó trabajar, me avisó. Pero si tú quieres ser bautizado, al final, dime: pastor, yo también quiero ser bautizado, y vamos a hacer, porque vamos a platicar con ustedes. Amén. Niños no, por favor, niños no. Quiero personas adultas, porque los niños, aunque los padres dicen: yo los voy a cuidar y yo los cuido, a veces ni los padres vienen. Y tienen un problema porque ellos quedaron por el hijo. Así que, hermano, la enseñanza de la cena del Señor está plena. Sé que hay más preguntas, todavía voy a abrir más enseñanzas acerca de ello. Pero hoy quiero decirte, hermano, si tú tienes un problema con cualquiera de los hermanos, algún problema en los cuales tú te sientas agredido, acércate con el hermano, dile cuál es el motivo, pregúntale, allana ese camino. Si necesitas decirle: perdóname, hazlo. Quizá es al revés, el que necesitan perdonarte es a ti. ¿Te sientes ofendido por lo que tú hiciste? Quizá tú fuiste a tirar el portazo a la cara de alguien y hoy te sientes agredido. Quizá eres tú el que ha puesto una barrera en medio de la relación con otros. No lo sé. Pero es un tiempo de que te establezcas. La comunión es que tenemos un mismo espíritu. Y si el espíritu de amor no prevalece en ti, es que no lo eres. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Eso está en ti? Adelante. Ponte de pie, hermano. Quizá has cometido errores, y le llamo errores. La Biblia le llama pecados.
Y el pecado es lo que te separa de Dios. Y te causa vergüenza volver a retomar el lugar. Pero Dios es el que juzga. A nosotros nos dice, remite los pecados. Y remitir los pecados es reconocer lo que está viviendo el hermano o la hermana y llevar ese pecado ante Dios por medio de la oración. Señor, clamo por mi hermano que está siendo golpeado por el pecado. Clamo por mi hermana que está viviendo una situación pecaminosa. Y Dios, que es el que perdona, traerá el perdón y la restauración en el arrepentimiento de la persona. Yo quiero preguntarte hoy, hermano, que cierres tus ojos un momentito y que levantes tu mano y que reconozcas tu falta delante de Dios. Que no es necesario que la hables hoy. Tu espíritu va a estar hablando. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde te suplico, Señor, que tu gracia envuelva mi vida. Y si acaso, Señor, el pecado cometido por mí me separa, te ruego que sea quitado. Dame la oportunidad de arrepentirme, Señor. Ayúdame a despojarme de las garras del pecado, a vivir esa vida plena, Señor, así de tu mano. Ayúdame a vivir como un nuevo hombre, caminando en ti, caminando contigo, Señor. Hoy te doy gracias por tu grande amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias por todo lo que estás haciendo. Y gracias por el perdón que tú das hacia mi vida. Hoy, a partir de este momento, empieza esa oportunidad nueva, Señor, en tu regazo. Ayúdanos a caminar siempre en ti. Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quizá usted es casado y tiene problemas con el marido, o al revés, el hombre con la mujer. Déjame decirle algo que descubrí hace mucho tiempo. Algo que parece extraño, parece que no es. Cuando un hombre se casa con una mujer, o al revés, ¿verdad? El hombre tiene un oficio de barrendero y la mujer es una doctora en ciencias. Dicen ahí, pues no puede ser el hombre lo que es la mujer, ni la mujer lo que es el hombre, ¿verdad? ¿Es correcto? Una mujer que se casa con un doctor no es doctora. Una mujer que se casa con el herrero no es herrera. Este es el concepto material, el físico. Pero en el aspecto espiritual dice el Señor en la Escritura que ya no son más dos, sino son uno. Amén. Amén. Así que a ti te dice, hermano, que eres uno con tu marido, eres uno con tu mujer. Y lo que haga uno va a lastimar o va a beneficiar al otro. En el aspecto espiritual las leyes son diferentes. Ya no son más dos, sino son uno. Amén. Amén. Dice un hombre a la mujer, estamos gorditos, aunque el hombre sea un charal. Eso es en el aspecto físico. En el aspecto espiritual, ¿cómo estamos? Y es ahí donde vamos a hacer cambios. Hermano, ubícate en el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual, esa personita que está junto a ti es tu hermano, es tu hermana, porque están aquí y porque han levantado sus manos para encontrarse con Cristo. Y hoy está aquí porque busca ese tiempo. Tómalo de la mano. Manifiéstale tu amor. ¿Cómo? La amistad es amor en un grado. La fraternidad lo es en otro. Así que manifiéstale tu amistad, tu estima, tu amor. Y vas a ver grandes cosas. No juzgues por lo que no ves. Deja que Dios lo haga. Pero tú sé quien dice la palabra que es. Que Dios te bendiga, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor.